Buen día a todos, Jorge por acá con Fanny para traerles Ahora Noticias, Hola a todos. su resumen matutino con lo más importante que está pasando en nuestro país. Así es. Para más información pueden visitarnos en ahoramisiones.com.ar, Por supuesto. escuchar el informe de las 12 en radioflow.com.ar, Claro. seguir nuestra página de Facebook, Ahora Misiones Web, Ajá, o descargar nuestra aplicación móvil en la Play Store. exactamente. Tenemos opciones para todos los gustos. Como debe ser. Hoy vamos a hacer un deep dive en noticias nacionales para desmenuzar las noticias más relevantes. Un gusto estar de nuevo con ustedes, Jorge, y con nuestra audiencia. Y empecemos con el tema que sin duda ha acaparado la atención de todos. Mm, La multitudinaria Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista. por supuesto. 2 millones de personas en todo el país y hasta en otras partes del mundo. Impresionante, Sin duda, Jorge, una movilización histórica ¿verdad? que refleja la tensión política y social que estamos viviendo. Y pensar que surgió en apenas 10 días como respuesta a las declaraciones de Milei sobre diversidad, femicidios y violencia de género. Es cierto, Fanny, lo que me llama la atención es la rapidez con la que se organizó y la cantidad de gente que se sumó. ¿Qué nos dice esto sobre el impacto de las palabras de Milei? Bueno, creo que revela una profunda preocupación en la sociedad argentina. Las declaraciones de Milei, que algunos consideran controversiales, han tocado fibras sensibles, Sí. especialmente en temas tan delicados como la diversidad sexual y la violencia de género. Y no solo eso, Fanny, también hay quienes interpretan sus políticas como un retroceso en materia de derechos. Claro, Jorge, muchos ven en Milei una figura que busca imponer un modelo conservador Ajá. y que no duda en confrontar con los sectores que considera opositores. Esto ha generado una reacción en cadena, una suerte de resistencia que se manifiesta en las calles. Y hablando de esa resistencia, Fanny, la lista de participantes de la marcha es realmente diversa. Desde figuras políticas de izquierda como Kicillof, Máximo Kirchner, Grabois, Bregman y Del Caño, hasta celebridades como Lara Espósito, María Becerra y Taichú. Exacto, Jorge, una muestra de la amplitud de la convocatoria. Sí, Y no solo eso, también se sumaron organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, claro. gente de diferentes ámbitos que quizás no comparten una ideología en común, pero que sí coinciden en su rechazo a las políticas de Milei. Lo que me parece interesante, Fanny, es que la marcha no se limitó a Buenos Aires. Se replicó en varias provincias, incluso en el exterior. ¿Qué nos dice esto sobre el alcance del malestar social? Que este descontento no es un fenómeno aislado, Jorge, sino que se extiende a lo largo y ancho del país. Ya veo. La gente está preocupada, está movilizada y está dispuesta a hacerse escuchar. Claro, Fanny. Y mientras las calles se llenaban de manifestantes, ¿cómo reaccionó el gobierno? Bueno, Milei intentó desacreditar la marcha argumentando que los participantes fueron manipulados por la oposición con un video editado de su discurso en Davos. También replicó un mensaje de una cuenta en redes sociales llamada Escuela Austriaca de Economía que calificaba la marcha como pro-pedofilia. Una acusación bastante fuerte, Fanny. ¿Crees que esta estrategia de deslegitimar a la oposición puede funcionar? Es difícil saberlo, Jorge. Lo que sí podemos decir es que Milei está utilizando las redes sociales y su estilo confrontativo para construir una narrativa propia en la que él se presenta como el defensor de la verdad y la libertad, mientras que sus opositores son demonizados y acusados de manipulación. Es un juego peligroso, Fanny, que puede contribuir a la polarización social. Sin duda, Jorge. Hablando de polarización, me gustaría mencionar la intervención del arzobispo porteño Jorge García Cuerva, quien criticó la decisión del gobierno de vallar la catedral durante la marcha. Así, Fanny. Recuerdo que el arzobispo dijo que la imagen que se proyectaba no fue por decisión de la iglesia. ¿Crees que este gesto tiene un significado político? Podría interpretarse así, Jorge, la Iglesia Católica, que tradicionalmente ha tenido una gran influencia en la sociedad argentina, parece estar marcando distancia del gobierno de Milei. Interesante. Y por si fuera poco, Fanny, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich no pudo aplicar el protocolo antipiquetes, es decir, las medidas que limitan las protestas debido a que el juez Alejo Ramos Padilla dictó un habeas corpus preventivo para garantizar el derecho a la protesta. Otro punto para la controversia, Jorge Milei llegó al poder prometiendo orden y seguridad, pero se está encontrando con una realidad compleja en la que la sociedad civil no está dispuesta a renunciar a sus derechos. Y mientras Milei intentaba minimizar la marcha, Cristina Kirchner publicó un análisis bastante interesante. ¿Qué nos puedes contar sobre eso, Fanny? Bueno, Cristina destacaba que las dos marchas más grandes contra el gobierno de Milei no se basaron en la ideología, sino en aspiraciones y emociones. ¿A qué se refería exactamente con aspiraciones y emociones? Fanny, me intriga. Se refería a que la gente no salió a la calle por una consigna partidaria, sino por miedo a perder la posibilidad de un futuro mejor. Mencionaba la marcha en defensa de las universidades públicas
como una respuesta al intento de Milei de recortar su financiamiento, algo que choca con el sueño de muchos argentinos de prosperar y ascender socialmente. Entiendo. Mm. Es decir, según Cristina Milei, con sus políticas y su discurso está amenazando el sueño argentino. Exacto, Jorge. Y en cuanto a la Marcha del Orgullo, Cristina argumenta que Milei, al negar la importancia de los sentimientos, galvanizó el deseo de la gente de ser feliz, de elegir libremente a su pareja y formar una familia. O sea que según Cristina Milei, sin querer, terminó uniendo a personas de diversas ideologías en torno a la defensa de la felicidad y la libertad. Esa es su interpretación, Jorge. Y termina diciendo que Milei deberá responder a este deseo de prosperidad y felicidad tarde o temprano. Palabras fuertes, Fanny. Y mientras tanto, ¿qué dicen otras voces en el escenario político? ¿Cómo están analizando esta movilización? Bueno, Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, considera que la marcha fue en parte culpa del propio Milei por su discurso en Davos, pero también cree que refleja un descontento generalizado que va más allá de lo social, un descontento ligado a la economía. O sea que la marcha no solo fue una reacción a las declaraciones de Milei sobre la diversidad, sino que también canalizó el malestar por la situación económica, ¿no? Exactamente, Jorge. La gente está preocupada por la inflación, por la pérdida del poder adquisitivo, por la falta de oportunidades. Y esto se suma al malestar por las políticas sociales de Milei. Claro, Fanny. Y mientras la marcha multitudinaria se desarrollaba, Karina Milei, la hermana del presidente, organizaba una jornada de afiliación masiva a La Libertad Avanza en Villa Devoto. Sí, Jorge. Un dato curioso, ¿no? Mientras miles de personas se movilizaban en contra de las políticas de Milei, su hermana intentaba sumar gente a su partido. ¿Y cómo le fue a Karina en esa jornada? ¿Logró convocar a mucha gente? No, precisamente, Jorge. En el momento de mayor concurrencia apenas había 200 personas. Un contraste bastante marcado con la movilización en contra de su hermano. Un dato que seguramente dará que hablar, Fanny. Y hablando de la economía, ¿qué otras noticias tenemos? ¿Cómo está impactando la gestión de Milei en el bolsillo de los argentinos? Bueno, Milei aplicó un recorte en los subsidios de luz para más de 9,5 millones de hogares de clase media y baja. Esto significa que ahora tendrán que pagar una parte mayor de su factura de luz. Entiendo. Una medida que seguramente generará malestar en muchos hogares, especialmente en un contexto de inflación. ¿Y qué hay de las tarifas de gas y electricidad? También aumentaron. Sí, Jorge, las tarifas de gas y electricidad aumentaron en febrero un 1,6% y un 1,5% respectivamente. Malas noticias para los bolsillos de los argentinos, Fanny. ¿Y qué hay del precio de los combustibles? También subieron. Lamentablemente sí, Jorge. Las naftas y el gasoil subieron un 2% el sábado pasado. Definitivamente un panorama complicado para la economía familiar. En medio de esta situación, ¿cómo van las negociaciones salariales? Se está hablando de algún aumento para compensar la pérdida del poder adquisitivo. La Secretaría de Trabajo convocó a la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y la Unión Personal Civil de la Nación, UP100, para retomar la discusión paritaria. ¿Y qué dicen los gremios fanices? ¿Están conformes con la convocatoria? Rodolfo Ayar, secretario general de ATE, considera que la convocatoria es tardía y exige que la propuesta tenga impacto retroactivo a enero que permita recuperar el poder adquisitivo perdido y sacar a los trabajadores estatales de la línea de pobreza. Una postura bastante firme por parte de ATE. ¿Y qué hay del financiamiento de las campañas electorales? ¿Hay alguna novedad en ese tema? Sí, Jorge. La diputada radical Karina Banfi anticipó su rechazo a la propuesta del gobierno de eliminar el financiamiento estatal para las campañas. Entiendo. ¿Y cuáles son los argumentos de Banfi para oponerse a esta medida? Teme que esto aumente la corrupción y la influencia de organizaciones criminales, ya que los fondos privados son más difíciles de rastrear. Un tema sensible, sin duda. Y Fanny, lamentablemente también tenemos que hablar de un hecho de violencia que conmocionó al país. Me refiero al asesinato del repartidor de pizzas Lucas Aguilar en Moreno, quien murió defendiendo a un vendedor ambulante. Un hecho terrible, Jorge, que ha generado mucha indignación. ¿Y cómo reaccionó el gobierno ante este hecho? Bueno, Milei, en un gesto que generó polémica, anunció la creación de una condecoración en honor a Aguilar y aprovechó la tragedia para atacar las políticas de seguridad de Kicillof. Es decir, usó la muerte de un ciudadano para hacer campaña política. ¿Y cómo respondió Kicillof a esta acusación? Kicillof le respondió acusándolo de lucrar políticamente con la tragedia y lo desafió a un debate serio sobre seguridad. Un cruce de declaraciones que deja en evidencia la polarización política del momento, ¿no? Parece que el diálogo y la búsqueda de consensos están cada vez más lejos. Así es, Jorge. La grieta política se profundiza cada vez más, y esto dificulta la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan al país. Cambiando de tema, Fanny, ¿qué está pasando con los derechos de la comunidad LGBTQ+ CALAF?
¿Ha habido algún avance o retroceso en este ámbito? Bueno, en Cañuelas, un hombre fue detenido por incendiar la casa de una pareja de lesbianas. Al parecer, el agresor ya tenía denuncias por hostigamiento, pero la justicia no les brindó la protección adecuada. Un caso que nos recuerda la vulnerabilidad de este colectivo y la necesidad de garantizar su seguridad. ¿Crees que las declaraciones de Milei sobre diversidad pueden haber contribuido a este tipo de ataques? Es difícil establecer una relación directa, Jorge, pero lo que sí podemos decir es que el discurso de odio y discriminación puede generar un clima de violencia e intolerancia que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y lamentablemente, Fanny, también tenemos noticias preocupantes sobre el medio ambiente. Los incendios forestales en el Bolsón Río Negro han causado la muerte de un residente y el desplazamiento de cientos de personas. Más de 2.700 hectáreas fueron devastadas por el fuego. Una tragedia que nos recuerda los efectos del cambio climático y la necesidad de tomar medidas urgentes para proteger nuestro planeta. ¿Y qué dicen las autoridades al respecto, Fanny? El gobernador Alberto Hueretilnec lamentó la pérdida de vidas, hogares y bosque y declaró la emergencia ígnea hasta el 30 de abril. Una situación realmente difícil y Fanny, para ir cerrando esta primera parte de nuestro análisis, ¿qué otros temas importantes se destacaron en noticias nacionales? Bueno, hubo novedades en Entre Ríos, donde Rogelio Frigerio deberá devolver más de 19.000 millones de pesos por un impuesto que cobró indebidamente. En Santa Fe, miles de personas marcharon contra las políticas de ajuste de Puyaro y en Cava, Guillermo Moreno presentó a los candidatos de Principios y Valores. Mucha información para procesar, Fanny. Y para nuestros oyentes, ¿qué evento les ha impactado más hasta ahora? ¿Qué tema les gustaría que profundicemos en la siguiente parte? Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. En un ratito volvemos para continuar con nuestro análisis de la actualidad. No se vayan. Continuando con nuestro recorrido por las noticias, Jorge, encontramos un dato interesante desde Chubut. Daniela Andrade, referente trans y directora de Diversidad de Comodoro Rivadavia, tuvo palabras fuertes para el presidente Milei. ¿Qué fue lo que dijo exactamente Fanny? ¿A qué se refería? Básicamente afirmó que Milei eligió muy mal a sus contrincantes. Dijo que no le temen y que están preparadas para luchar por sus derechos. Un mensaje contundente sin duda. Pareciera que las declaraciones y políticas de Milei han despertado una resistencia en diversos sectores sociales. ¿No te parece, Fanascia? Así es, Jorge. Vemos una reacción en cadena como una ola que se expande desde distintos puntos del país. Y hablando de elecciones en Jujuy, el gobernador Sadir decidió adelantar los comicios para el 11 de mayo. Siguiendo la tendencia de otras provincias, como Santa Fe Salta, Chaco, San Luis y Cava, ¿por qué crees que tantos gobernadores están optando por despegarse del calendario electoral nacional, Fanny? Bueno, algunos analistas sugieren que buscan capitalizar su propia popularidad local y evitar verse arrastrados por la posible impopularidad del gobierno nacional. Es una estrategia que tiene sentido en este contexto de polarización, ¿no? Totalmente. Es como si quisieran blindarse ante la incertidumbre que genera el escenario político actual. Mientras tanto, en Neuquén, el incendio forestal en el Parque Nacional Lanín sigue causando preocupación. ¿Hay alguna novedad sobre este tema, Fanny? Sí, Jorge, el fuego ya afectó más de 32.200 hectáreas y más de 100 brigadistas trabajan para controlarlo. Incluso el gobernador Figueroa se hizo presente para supervisar las tareas. Es una situación crítica que nos recuerda la importancia de proteger nuestro patrimonio natural, ¿verdad? Absolutamente, Fanino. A veces en medio de la vorágine política olvidamos la importancia de cuidar nuestro entorno. Cambiando de tema en Corrientes, Gustavo Valdés asumió la presidencia de la UCR provincial. Valdés, que ya lleva un tiempo en la gobernación, ahora también tendrá un rol clave a nivel partidario. Un movimiento interesante dentro del radicalismo, ¿no crees, Jorge? Sin duda, Fanny Valdés es una figura que ha ganado peso dentro de la UCR. Y en la ciudad de Buenos Aires, Guillermo Moreno, líder de Principios y Valores, presentó a sus candidatos para las próximas elecciones legislativas. Moreno, una figura siempre polémica, busca posicionarse en el escenario porteño. Habrá que ver qué impacto tiene su propuesta en el electorado. Y Jorge, creo que es importante mencionar la denuncia que realizó Eduardo Beliboni, líder del Polo Obrero, contra el fiscal Gerardo Policita. ¿De qué se trata la denuncia, Farinas? No estoy al tanto de este tema. Beliboni acusa al fiscal de filtrar información a la prensa sobre la causa en la que se lo investiga por supuesta defraudación al Estado. Considera que esto busca perjudicarlo y condicionar a la opinión pública. Un tema delicado que seguramente tendrá repercusiones en el ámbito judicial. ¿Y qué hay de la marcha federal antifascista y antirracista? Se replicó en otras provincias, Fanemis. Sí, Jorge. En Santa Fe, miles de personas se movilizaron en Rosario y Santa Fe capital con reclamos no solo al gobierno nacional, sino también al gobernador Puyaro. Parece que el descontento con las políticas de Milei se extiende a varios niveles, tanto nacional como provincial, y hubo movilizaciones en otras partes del país, Fanny. Sí, Jorge.
En Comodoro Rivadavia, Chubut, casi 5.000 personas participaron de la marcha con Daniela Andrade como una de las principales oradoras. La movilización en contra de las políticas de Milei tuvo un alcance nacional reflejando una preocupación generalizada. Es interesante cómo esta marcha que surgió como una respuesta a las declaraciones de Milei sobre diversidad terminó abarcando una gran variedad de reclamos, desde la defensa de las universidades públicas hasta la crítica a la política económica. ¿No te parece, Fanny? Totalmente, Jorge. La marcha se convirtió en un catalizador del descontento social en un espacio donde convergen distintas voces que reclaman un cambio de rumbo. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué significa esta ola de protestas para el futuro de Argentina? Una pregunta que intentaremos responder en la tercera y última parte de nuestro análisis. Los esperamos en un ratito para analizar el panorama completo y reflexionar sobre los desafíos que enfrenta nuestro país. Retomando nuestro análisis, Jorge, creo que la pregunta que planteábamos al final de la segunda parte es clave. ¿Qué significa esta ola de protestas para el futuro de Argentina? Es una pregunta que nos interpela a todos, Fanny, después de este recorrido por las noticias. ¿Qué te parece que nos dice todo esto sobre el momento que está viviendo nuestro país? Creo que estamos en un punto de inflexión. Jorge, vemos una polarización social y política cada vez más marcada, como una grieta que se ensancha con cada paso que da el gobierno. Por un lado, tenemos un gobierno que impulsa medidas económicas liberales y que no duda en confrontar con los sectores que considera opositores. Y por el otro lado, Fanny, ¿qué vemos? ¿Cómo está reaccionando la sociedad ante este escenario? Por otro lado, vemos una sociedad civil que se organiza y se moviliza para defender sus derechos, ya sean económicos, sociales o ambientales. Hay una efervescencia, una energía que se palpita en las calles, en las redes sociales, en los debates cotidianos. Es interesante eso que decís, Fanny, de la diversidad de reclamos. No solo se trata de una cuestión ideológica, sino que hay un malestar generalizado que se expresa en distintos ámbitos. Exactamente, Jorge. La Marcha Federal es un claro ejemplo de eso. Si bien se originó en rechazo a las declaraciones de Milei sobre diversidad, terminó abarcando una gran variedad de reclamos, desde la defensa de las universidades públicas hasta la crítica a la política económica. Y no olvidemos la convocatoria. Fanny, no solo participaron organizaciones de izquierda, sino que también se sumaron sectores de la clase media jóvenes, incluso figuras del espectáculo. Claro, Jorge. Es como si la sociedad argentina en su conjunto estuviera despertando de un letargo. Y no olvidemos las palabras de Cristina Kirchner, quien habló de aspiraciones y emociones como motor de las protestas. La gente siente que su futuro está en riesgo, que el gobierno no responde a sus necesidades. Y mientras tanto, Fanny, el gobierno parece más enfocado en confrontar con la oposición que en dialogar y buscar soluciones consensuadas. ¿Te parece? Esa es la impresión que da Jorge. Vimos cómo Milei intentó desacreditar la marcha, acusando a la oposición de manipular a la gente. Y también vimos su reacción ante la muerte del repartidor de pizzas, usándola para atacar a Kicillof en lugar de mostrar empatía con la víctima y su familia. Un estilo confrontativo que, como decíamos al principio, genera una polarización cada vez mayor. Y esa polarización, Fanny, nos aleja de la posibilidad de construir un futuro mejor para todos. Exactamente, Jorge. La grieta política nos divide, nos enfrenta, nos impide ver que hay problemas que nos afectan a todos independientemente de nuestras ideas. La pobreza, la inflación, inseguridad, la crisis ambiental son desafíos que requieren de un esfuerzo conjunto, de un diálogo honesto y constructivo. Entonces, Fanny, ¿qué podemos esperar para el futuro? ¿Cómo ves el panorama a partir de este análisis que hemos hecho? Bueno, Jorge, no tengo una bola de cristal, pero lo que sí puedo decir es que los próximos meses serán claves para definir el rumbo del país. El gobierno deberá decidir si sigue por la senda de la confrontación o si busca tender puentes con otros sectores. Y la sociedad civil, por su parte, deberá seguir organizándose y exigiendo respuestas a sus demandas, ¿verdad? Exactamente, Jorge. La participación ciudadana, el debate público, la defensa de los derechos son herramientas fundamentales para construir una sociedad más justa, más equitativa, más democrática. Y en este contexto, la información y el análisis crítico son fundamentales. Totalmente de acuerdo, Fanny. Por eso los invitamos a seguir informándose, a cuestionar, a debatir, a construir una opinión propia sobre la realidad. No se conformen con las versiones oficiales. Busquen diferentes fuentes. Contrasten información, piensen por ustedes mismos. Así es, Jorge, la libertad de pensamiento, la capacidad de crítica, la búsqueda de la verdad, son valores que debemos defender con uñas y dientes. Y en ese camino, Ahora Noticias estará siempre acompañándolos, brindándoles las herramientas para comprender la compleja realidad que nos rodea. Muy bien dicho, Fanny. Y para eso, ya saben, pueden contar con Ahora Noticias. Los esperamos mañana con un nuevo resumen de lo más importante que está pasando en Argentina. ¡Hasta mañana!